Bien, buenos días. Entonces, siendo ya las 9:15, vamos a dar por iniciado esta sesión, sexto semestre ya de soporte y mantenimiento. Hemos dado un tiempo prudente para poder unirse a la sesión. También con un tiempo prudente se les ha avisado, se les ha comunicado por el chat de WhatsApp que tenemos, que a qué hora va a ser la reunión. Ya ha pasado pues unos 10 minutos desde que se ha aperturado el ingreso y creo que es suficiente para poder ingresar y empezar la clase. Ya, yo sé que algunos de ustedes están invirtiendo acá en gigas de su plan de datos. Bien, yendo al tema. Vamos a iniciar nuestro semestre con el curso de taller de integrador de CompTIA más y Network más. ¿Ya? En nuestro horario que me han pasado, les voy a mostrar un ratito. Les voy a mostrar el horario que me han pasado y también cómo está estructurado en el Sinfo. ¿Ya? A ver. Estoy abriendo mi Excel y acá está mi Excel. Estoy mostrando ya mi Excel y ahí está, ¿verdad? Sexto semestre, tenemos sesión el jueves de 7 a 12. En realidad no es de 7 a 12, ¿ya? No son las 5 horas síncronas, ¿ya? No son las 5 horas síncronas. Les explicaré la fórmula, cómo se calcula. Y como pueden ver, empezamos pues con el CompTIA, taller de integración que estoy mostrándoles. Bueno, esta fecha falta actualizar. No hemos empezado un día, quiere decir que por lo menos va a correr una semana y media más. ¿Ya? Y después vamos con configuración y todo lo demás. Observo también de que el curso de mejora de métodos 2, donde van a ustedes a elaborar sus proyectos de titulación, los van a llevar con el instructor Omar. El instructor Omar ya tiene casi un año de experiencia en elaboración y asesoramiento de proyectos, así que ustedes aprovechen ahí. Ya, ojo, no les va a preguntar pues si es que tanto es avanzado. Ustedes tienen que estar mostrando interés en esto. Bien, vamos entonces, ya les he mostrado con el taller. Primero, ¿qué es CompTIA? Así como Senati te da un título donde se comprueba y damos fe de que usted es egresado de tal escuela, de tal carrera, así como también existen certificaciones internacionales, por ejemplo, las que adiciona Cisco, ¿no? Uno de los más populares de Cisco, por ejemplo, es el CCNA, ¿no? En sus distintas versiones. Así también existe certificación internacional de la empresa CompTIA A+, en realidad le llaman A+, y Network A+. ¿De qué trata eso? Es de validar que usted tiene ciertos conocimientos, mínimos en ciertas áreas, y de ahí va avanzando en su configuración. ¿Sí? Entonces de repente usted en algún momento va a migrar a algún otro país donde, valgan verdad, de repente no conozcan la institución donde se han formado, no conozcan Senati de repente, pero sí va a conocer esa certificación internacional. Todo el que esté en los rubros de tecnología de la información conoce las certificaciones internacionales. Es más, muchos se validan de ahí. ¿Ya? Bien. Vamos con la parte básica. Cuando nosotros vamos a armar un PC, o cuando ustedes van a armar su PC, armar significa construir un armado, ¿no? de un cliente, siempre es bueno sentarse a escuchar al cliente y preguntarle por lo menos qué necesidades tiene. Entonces debemos diferenciarnos del típico vendedor de estante. El vendedor, pues, cuando a veces el cliente es neófito en el tema, ignorante en el tema de tecnologías, muchas veces pues cae en el engaño del vendedor. Y se ha visto muchos, yo he atendido varios casos de estos, ¿no? Incluso en las redes sociales han estado circulando varios casos de estos.
Eh, Antes de comenzar pues un armado, hay que escuchar al cliente. ¿Qué necesita el cliente? Bueno, si le dice yo necesito una computadora para poder navegar, para poder redactar mis documentos, pues una PC de ofimática básica, es lo que usted va a recomendarle, ¿verdad? Pero si de repente llega un cliente que te pide, yo necesito una computadora porque voy a montar mi empresa de diseño gráfico, entonces va a cambiar la cosa, ¿verdad? Porque las necesidades de ese cliente van a ser distintas. Vas a tener que recomendar, digamos, una placa madre adecuada a ese trabajo, un procesador también para eso, una tarjeta gráfica. Bueno, vamos a ver más adelante. Pero iniciamos que lo que ustedes van a armar como PC siempre va a estar acorde a las necesidades del cliente. Siempre, siempre. Y dedíquense un tiempo a escuchar eso, porque el cliente es el mejor marketing para ustedes. ¿Ok? El cliente es el mejor marketing. No quiero escuchar por ahí de repente algún día que se están quejando de alumnos senatinos que por el hecho de querer vender le ha estafado. ¿Ya? Bien, antes de comenzar, eso quería detenerme a decir que antes de comenzar hay que ver y hay que escuchar las necesidades del cliente. ¿Ya? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros vamos a necesitar para un armado de un gabinete o de una PC de ofimática o de una PC de una workstation o estación de trabajo o de un servidor? Pues hay herramientas que son indispensables para el trabajo de uno. Va a cambiar mucho si de repente usted está yendo a atender al cliente hacia donde está la necesidad, o usted tiene un taller o un ambiente de trabajo, ya que no va a poder llevar todas las herramientas que utilizas en tu taller a cuando vas a atender, por ejemplo, a Fera, ¿verdad? Mínimo que vamos a necesitar. Primero, recuerden ustedes que la electricidad estática es un enemigo de los componentes electrónicos, ¿cierto? Si bien es cierto, a diferencia de hace 10 años, los componentes electrónicos de ahora son menos susceptibles a la corriente estática, porque anteriormente sí lo eran, ¿no? Una descarga pequeña se malograba todo. Pues siempre es bueno prevenir, porque a veces vamos a tener en nuestras manos hardware muy costoso. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de prevención de descargas electrostáticas? La pulsera, correcto, la pulsera, ¿no? La pulsera electrostática. Algunos dicen pulsera antiestética, no, es antiestática. Pulsera antiestática. Una mesa de trabajo, ¿no? Si no tiene una pulsera antiestática, la mesa de trabajo tiene que ser de madera, ¿ya? Y si es una mesa de metal, tienen que tener sobre esa mesa un plástico antiestático. Ustedes deben conocer este tipo de plásticos, recubrimientos, porque cuando ustedes compran un hardware, siempre vienen en sus bolsas con protección antiestática. Pues esas bolsas se venden, lo pueden encontrar en las tiendas online, se venden para ese tipo de mesas. ¿Qué material no debe tener tu mesa? No puedes poner en tu mesa de trabajo, por ejemplo, una alfombrilla, una tela, un mantel. ¿Por qué? Porque con el rozamiento, ese tipo de material genera corrientes estáticas, o sea, genera agrupamientos de corriente estática. Entonces no debes tener ese tipo de mesas. O de repente, si eres muy descuidado, en tu buena fe, puedes poner una mesa y poner un mantel plástico. También es un error, ya que las bolsas plásticas también actúan como retensores de corriente eléctrica. Un ejemplo clásico de estos es, no sé si como ustedes hemos visto, cuando inflamos un globo y lo rozamos con nuestro pelo, acumula gran carga de corriente, ¿verdad? Imagínese usted que va a estar trabajando en una mesa y esa mesa tiene un recubrimiento plástico, constantemente va a estar rozando y en algún momento vas a malograr un equipo, ¿ya? Sí, hay bolsas antiestáticas, Luis. Hay bolsas antiestáticas. Lo puedes conseguir en Mercado Libre. Y si no está ahí, porque últimamente Mercado Libre está con pésimos productos,
puedes comprarlo en eBay, en Amazon, ¿ya? Eh, si hay problemas de importación respecto a tu dirección, en línea también, yo te recomiendo, hay una empresa que se llama Tienda Mía, y existen otros, Kempo, otras más, que compran en Estados Unidos por ti y te los llevan directamente a tu casa. Yo he comprado algunos equipos que algunos clientes me han pedido desde esos lugares, desde Amazon o desde eBay, utilizando estos intermediarios, y no tiene ningún problema, porque en Amazon a veces hay productos que no llegan al Perú y sus costos de envío son bastante elevados. Bien, ¿qué dimensiones debe tener nuestra mesa? Nuestra mesa debe tener por lo menos unas dimensiones de una mesa común de escritorio, ¿correcto? Una mesa común de escritorio, no una mesa pequeñita, no. Debe tener o debe garantizar por lo menos de que quepa en esa mesa tu monitor, tus equipos eléctricos como son tu supresor de picos, tu estabilizador, ¿no? Debe también tener espacio para poner un case o gabinete ahí. Estamos hablando más o menos de una mesa de dimensiones mínimo, pues de 1,80 m por 1,20 m, ¿no? Para que puedas trabajar con total normalidad, para que no se te caiga un equipo, para que no te caigan las cosas. Pero mi mesa es más pequeña, no he tenido problemas, me pueden decir. Es cierto, pero en algún momento va a pasar algún accidente o incidente. ¿Ok? Muy bien. Ese es con nuestro espacio de trabajo. En nuestro espacio de trabajo también, en nuestro taller, deben tener a la mano ciertos dispositivos de seguridad. Por ejemplo, un extintor de tipo necesariamente, para no recuerdo el nombre muy bien ahorita, para lo que son componentes electrónicos. El extintor para componentes electrónicos es distinto a los clásicos extintores que nosotros vemos, ¿ya? Y si no tiene un extintor de componentes electrónicos, pueden conseguirse, por ejemplo, hay 3M, la marca 3M tiene un líquido que sirve para extinguir fuegos dentro de componentes electrónicos, ya que, como ustedes entenderán, si el case dentro de la fuente de poder arde dentro de un case, no vas a echar agua, pues no. Imagínate echar agua, no solamente pierdes la fuente, sino pierdes todo. ¿Ok? Estos componentes también se venden, este líquido, por ejemplo, les hablo, también se vende en Amazon, en eBay. No lo van a encontrar, creo, en Mercado Libre o en el Perú, pero es necesario que lo tenga, ¿ya? Es necesario que lo tenga. Eso lo puedes poner al lado lo puedes agregar a un atomizador, y de repente has hecho una prueba y se te arde algo y de inmediato lo estás apagando. Entonces solamente se malogra esa parte que ha ardido, que ha explotado, y el resto pues lo mantienes, ¿sí? Imagínate pues echar agua a un componente electrónico, pierdes todo, ¿verdad? Bien, además de nuestro espacio de trabajo, estamos definiendo acá que necesitamos ciertas herramientas. ¿Qué herramientas son indispensables para el trabajo de lo que es un armado de un gabinete, de un PC? Mínimo pues un juego de destornilladores, plano y estrella, ¿ya? Plano y estrella. Anteriormente se exigía, o era un requisito, que los destornilladores de preferencia no sean imantados. Ustedes saben de que tenemos destornilladores que en su punta del destornillador, sea este plano o estrella, pues tienen una especie de imán que facilitaban que los tornillos se peguen a él, ¿cierto? Antes les hablo hace 15, 10 años, más 15 años por ahí, nos decían de que hay que evitar eso, porque recuerden, antes se manejaba unidades de almacenamiento que eran susceptibles al magnetismo. Por ejemplo, los disquetes de 3,1 pulgadas, ¿verdad? Pasabas algo magnético y listo, se fregaba. O los primeros discos duros, los hard disk drive, los discos de plato giratorio, que eran susceptibles a campos magnéticos. Y ahora ya casi no se tiene ese cuidado. Ya los componentes electrónicos vienen preparados para ser inmunes a campos magnéticos.
Entonces un juego de destornilladores, ¿ya? De plano y estrella. De preferencia, le voy a pasar una imagen, de preferencia que sean de distintos tamaños. ¿Cómo de distintos tamaños? Les voy a pasar acá una captura que tengo en Super Google. No les pido pues que tenga un juego de destornilladores tipo de mecánicos, no. Por ejemplo, les comparto la búsqueda. O sea, no les pido por ejemplo esto, ¿no? Un fuego de destornillador de tipo mecánico. No, eso no. Pero sí que sí hay unos kits básicos, por ejemplo estos, ¿no? Que tienen de punta pequeña y de punta grande, o sea, el brazo largo y el brazo pequeño. El brazo pequeño va a ser necesario, a veces hay lugares o espacios en el gabinete donde no alcanza utilizar pues un destornillador de brazo largo. Entonces va a utilizar usted un destornillador de brazo pequeño y por lo menos de 3 grosores distintos, ¿ok? A ver, porque no es igual pues ajustar el tornillo en el case de un disco duro con un destornillador pequeño que con un destornillador grande. Profe, ¿cuándo voy a utilizar el grande? El grande normalmente se utiliza pues cuando vamos a mover o ajustar o destornillar los ajustes o los soportes de la placa base con el case, ¿ok? De la placa base con el case. También es necesario tener, como ustedes ven acá en las imágenes, más que tijera, un alicate de corte. Un alicate de corte. ¿Por qué alicate de corte? Cuando hacemos nuestros ensambles, ustedes, para el ordenamiento de los cables y garantizar la correcta ventilación del gabinete, va a utilizar pues cintillos, ¿ya? Cintillos, en España le llaman brigas, ¿no? Nosotros acá en Perú le llamamos cintillos, que son esos de plástico de distintos tamaños, ¿correcto? ¿Para qué nos sirve eso? Cuando vamos a armar el PC y dependiendo del gabinete hay que hacer un reordenamiento de los cables, pero los cables no pueden estar sueltos por allí, porque en un momento si se mueven pueden colisionar con algún ventilador del gabinete y ocasionar pues un problema, ¿ya? Por eso los cintillos, y estos cintillos se ajustan y hay que recortarlos. Para eso utilizamos el alicate de corte. No recomiendo utilizar tijeras, ¿ok? Utilicemos el alicate de corte, pero si no tenemos esa herramienta a la mano, ya pues la tijerita. El alicate de corte, estos kits de herramienta lo pueden conseguir, hay kits chinitos, baratos, cómodos. Obviamente no va a tener una larga duración, pero sí que sí van a poder ustedes a trabajar con él. Bien, ¿qué otras herramientas deben tener, pero que no propone acá? Deben tener su alcohol isopropílico, ¿ya? Pueden utilizar también la benzina, pero se usa en casos especiales. El alcohol isopropílico se utiliza para poder limpiar los componentes electrónicos, por ejemplo, de algún moho, algún hongo por ahí que se ha puesto, o limpiar algunos restos de pasta térmica que queda en el procesador. ¿Y por qué el alcohol isopropílico? El alcohol isopropílico es necesario porque es de alta volatilidad. ¿Qué quiere decir eso? De que ni bien usted lo impregna, a unos segundos ya se ha evaporado totalmente. ¿Dónde puedes encontrar el alcohol isopropílico? Pregunta el compañero Harrison. Bueno, yo siempre tengo mis proveedores acá en la Freire, acá cerca de mi casa. Tengo pues una ferretería donde una botella de ¿cuánto es acá? De 1 litro me han vendido pues a 12 soles, ¿no? Yo utilizo bastante eso porque cada vez estoy haciendo algunas pruebas, cambio de procesador y tengo a la mano 2 tipos de pastas térmicas. Una es conductora y cuando es conductora pues tengo mucho cuidado, ¿no? Y lo limpio. Con la no conductora normal puedes embarrarte con eso. Ya, muy bien, no estoy saliendo del tema. Entonces el alcohol isopropílico, también deben tener ustedes el hisopo. ¿Conocen los hisopos? ¿Sí? Hay un tipo de hisopo que tiene un cuerpo de madera. De preferencia utilicen eso, ¿ya? Utilicen el hisopo de madera. Paños, papel desechable de buena calidad para que no se queden microfibras al momento de limpiar.
Si utilizan ustedes, por ejemplo, paños o papel desechable de mala calidad, al momento de limpiar van a quedarse con microfibras dentro, por ejemplo, del procesador o dentro del disipador, y puede tener el problema de que se pueda quemar. Siempre es bueno invertir en insumos de buena calidad. ¿Y en qué casos utilizamos la benzina? De repente ustedes van a tener clientes que les van a llevar sus PC y van a encontrar que de repente por descuido el cliente ha dejado pues que avance algún material orgánico, un hongo, un moho dentro del gabinete. Entonces hay que matarlo con eso. Entonces cuando nosotros utilizamos estos insumos químicos, que son químicos, es recomendable que en el ambiente de trabajo las ventanas estén abiertas. Y si no tienes ventanas en tu ambiente de trabajo, lo hagas netamente afuera. ¿Ya? No te recomiendo que trabajes en un lugar cerrado con esos insumos químicos, porque al ser volátil se expande en el ambiente y puedes inhalarlo y terminar con una severa intoxicación. Bien, ¿qué más es necesario? Acá no lo pone. En mi experiencia también es necesario tener ciertos instrumentos electrónicos, como por ejemplo el probador o pivot, que se parece a un destornillador que tiene un foquito en su mango. ¿Para qué? Para poder probar de repente si es que en la toma de corriente la fase y el neutro están funcionando bien. O de repente vas a llegar a un cliente donde no prende nada, y al final lo más obvio es primero probar si es que la alimentación de corriente está correcta. También debes tener un testeador, un multitester. ¿Sí? ¿Para qué, profe? El multitester me va a servir para poder verificar mínimo si hay continuidad en los cables. ¿Cómo así? A veces en las casas, en los domicilios, no hacen una buena instalación de corriente. Lo que hacen es donde está la llave térmica, jalan dos cables hasta la huerta, y de ahí se van jalando todas las tomas, los focos, todo. Entonces hay una sobrecarga, y cuando hay una sobrecarga en la corriente, muchas veces los cables, sobre todo los cables que van desde la fuente de poder hacia la toma de corriente, internamente se funden. Entonces, para que usted descarte el funcionamiento de esos cables, utiliza pues el testeador en la función de continuidad y puede hacer un correcto descarte. Entonces puede decir al cliente: no es tu fuente de poder, es el cable, te cambiamos el cable. Parecen detalles insignificantes, pero fíjense ustedes, si no tuvieras esas herramientas, no podrías descartarlo. Y puedes decir: no es la fuente, no es la placa, no es esto, ¿no? Entonces puedes perder tiempo ahí. No olvidar, supongo que estamos tomando nota, ¿no? El testeador es muy importante. Ahora, hay otros instrumentos que más que todo pues facilitan el trabajo y se ven muy bonitos. Tenemos un testeador de los conectores de la fuente de poder, ¿no? En el Mercado Libre lo puedes encontrar. Son testeadores donde conectas, haces un puente en el verde y el rojo y el negro, arranca la fuente de poder, y de esa manera puedes testear si es que los conectores de alimentación están dando la alimentación necesaria. Cuando llegamos al apartado de fuente de poder voy a profundizar más en el tema. Muy bien, entonces con esas herramientas básicas y esos insumos básicos podemos iniciar el armado de nuestro gabinete, de nuestro PC, de nuestro workstation, ¿no? El compañero Luis pregunta: ¿y el green pin? El green pin se utiliza cuando voy a hacer trabajos de cableado de red. ¿Ok? Aquí en este caso estamos hablando de lo previo para el armado de un PC. Pero sí, también es necesario. De repente tienes un cliente que quiere pues conectarse de su enrutador y no lo quiere hacer vía Wi-Fi porque el vecino siempre se lo roba. Entonces le propones: pues vamos a anular la señal inalámbrica, y como está cerca de tu enrutador a tu computadora, lo vamos a hacer por cable. Y ahí le armas pues un cable, un patch core o un crossover, ¿no? Y normal, ¿no? Ahí necesitas tu green pin. Y si me estás hablando del green pin, entonces también necesitas un LAN tester. Necesitas un instrumento que verifique que todos los puntos estén bien. Obviamente pues un LAN tester está a los más baratitos, sus 10 soles. El más caro está bordeando los 120 soles. Entonces usted vea más o menos cuál le conviene. Normal, ¿ya? Usted vea qué le conviene. Seguimos. Muy bien.
Seguimos. Ya entonces con los instrumentos y las herramientas necesarias para poder iniciar el armado. El argot de nosotros es armado. ¿Ya? Armado. ¿Ya? Eh, armado del gabinete, del PC. Así van a escuchar a los técnicos TI. No es tu armado, dicen. Aunque armado en otro contexto significa otra cosa. El case o gabinete. No olviden que la primera charla que has tenido con el cliente ha sido escucharlo y escuchar su necesidad. En base a eso, usted va a recomendar un buen case, gabinete, ¿ya? Algunos, los clientes normalmente llaman al gabinete, le llaman CPU, ¿no? O todos le llaman computadora. No. El case, el gabinete, la caja, es donde pues vamos a poner todos los componentes necesarios para poder trabajar con él, con la computadora. ¿Sí? Hay dos tipos de case, ¿ok? O gabinetes. Los de tipo torre, que son netamente en forma vertical, ¿no? Y los de tipo desktop, escritorio, que son horizontal o echadito, ¿cierto? Les voy a pasar una imagen. Ya, acá una imagen de... ¿Alguna vez ustedes han visto, no? Sí, han visto. Por ejemplo, en clase nosotros teníamos allí está, ¿no? Les comparto. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos este tipo de gabinete, por ejemplo, es de tipo torre. Ahorita vamos a detallar las subdivisiones de este. Existen otros, como por ejemplo este de acá, de tipo escritorio, ¿correcto? Es de acuerdo pues a la necesidad del cliente. Generalmente se utilizan este de tipo escritorio o echadito porque sobre él se monta pues el monitor o la pantalla, ¿no? Para ahorrar espacio. Pero aquí en Iquitos, en la selva, donde hay bastante calor, es recomendable un de tipo torre porque ayuda a la refrigeración. Entonces vamos a tener dos tipos, el de tipo torre y el de tipo desktop, ¿ok? Los gabinetes que vamos a tener. Ahora, en función de la placa que va a contener, vamos a tener gabinetes que puedan soportar placas mini ATX, IT ATX, ATX, Extender ATX, ¿correcto? Y dependiendo de la placa también hay nombres de gabinetes. Tenemos el mini tower, mini torre, mid tower, o sea, torre mediana, y el full tower, torre grande, ¿ok? Ustedes técnicos deberían apuntar siempre a tener pues una torre grande porque es bastante espacioso, tiene más bahías para poder poner discos de 5 medios, de 3 un medio, de 3.5 pulgadas, de 2.5 pulgadas, ¿no? Pero lo que más se comercializa dentro del mundo comercial de acá en Nacional, van a encontrar el mediano. Ojo, el tamaño de la torre es independiente del tipo de placa que normalmente va a soportar, porque hay placas mid tower y full tower que soportan las placas más grandes, por ejemplo. Va a depender del modelo, de la marca, ¿sí? Ahora, si es para un trabajo ofimático, no es también para navegar por internet, para utilizarlo para escuchar su música, para sus trabajos de oficina, hasta con un mini tower es suficiente, ¿ya? Es suficiente. ¿Por qué? Porque ese tipo de trabajos no consume mucha energía
y por lo tanto no genera mucho calor. Y si no genera mucho calor, pues no necesita una buena ventilación. Suficiente con lo que ofrece un mid-tower. Suficiente. Ahora, dependiendo pues de las exclusividades del cliente, como ahí proponen los compañeros, hay torres pues que priman en las lucecitas, ¿no? En el RGB, hay distintos tipos de RGB analógicos o digitales, que va a tener o no va a tener soporte en la placa, una serie de detalles, ¿no? Que vamos a ir explicando. Bien, ¿qué deben ver ustedes en una torre o gabinete? Primero, el tamaño de la placa. El tamaño de la placa. Normalmente para un trabajo ofimático, el tamaño de la placa es mini ATX. Mini ATX. Es lo básico. Mini ATX para un tamaño ofimático. Las placas mini ATX generalmente tienen dos ranuras para memoria RAM y generalmente tienen uno o dos o tres slots de expansión PCI. ¿Sí? Tenemos también placas más pequeñas y gabinetes más pequeños que son los ITX, que son más chiquititos todavía, ¿no? Pero ese tipo de gabinetes no lo recomendaría, sobre todo acá para Iquitos o para ambientes cálidos, porque van a calentarse mucho. Y al calentarse mucho, obviamente va a estresar mucho más los componentes electrónicos, y además de eso va a tener un menos tiempo de vida para los componentes ahí. Entonces aquí en la selva mínimo su mid tower, ¿no? O su mini torre, o su torre mediana, o su torre expandida, full tower, ¿ok? Full tower. Ahora, dentro del gabinete hay que ver también qué tipo de fuente de poder admite. Existen distintos tipos de fuente de poder. El clásico, el que todos encontramos en las tiendas, es el tamaño ATX. Sí, pero hay otras que admiten otro tipo de tamaño. Por ejemplo, si vamos a trabajar con torres muy pequeñas, existe un tamaño también para eso en caso de fuentes de poder. ¿Ok? En caso de fuentes de poder. Los gabinetes baratos, cómodos económicamente, por lo general siempre están hechos de un material muy débil. Ustedes han podido comprobar que los gabinetes pues tienen una forma tienen un metal como que invita a cortar los dedos. ¿Sí? Invita a cortar los dedos. Yo recomendaría no utilizar eso, pero si al cliente no le alcanza para más, pues por lo menos un gabinete que admita una buena ventilación. Siempre hay que cuidar la ventilación en los gabinetes que nosotros vamos a recomendar. Porque ¿cómo así ventilación? Voy a mostrarles acá, ¿ya? Este gabinete que les mostré al inicio. Por ejemplo, este gabinete de acá, fíjense que tiene su ventilación trasera, ¿no? Su ventilación trasera. Hay otros gabinetes que, por ejemplo, tienen varios ventiladores en la parte frontal, ¿no? Aquí estamos primando la ventilación. Como les digo, eso va a depender de la necesidad del cliente, ¿ok? De la necesidad del cliente. Muy bien. Esta parte teórica, como pueden ver, no lo estoy leyendo. Les invito a leer a ustedes. Lea más la parte teórica. Bien. ¿Qué más sobre gabinetes? Si es una PC, por ejemplo, para un gamer, ya saben los jugadores de los juegos, ¿no? Existen muchos juegos. Mínimo tienes que guardar relación en el tamaño de la tarjeta gráfica que va a utilizar, ¿ya? Si de repente recomiendas un gabinete pero que no admite una tarjeta gráfica, por ejemplo, que el cliente va a utilizar, que tiene esos tres ventiladores, por ejemplo, de 30 y tantos milímetros o 30 y tantos centímetros, perdón, pues vas a hacerle perder plata al cliente, vas a quedar mal. Por eso siempre es bueno la primera conversación con nuestro cliente, siempre es bueno escuchar su necesidad, ¿sí? Siempre es bueno eso.
No vas a decir, mira, hemos comprado una torre, un gabinete donde no alcanza tu placa madre. Hay que comprar otro. Imposible, no puedes llegar a eso. ¿Ya? No puedes llegar a eso. Los gabinetes, como están viendo ustedes acá, normalmente los más baratos no tienen un espacio para poder guardar la cablería. Los más baratos son aquellos donde los cables van ahí sobre la placa madre, sobre el procesador. No, esos son los más baratitos. No los recomiendo, pero si al cliente no le alcanza el dinero, pues utiliza este tipo de gabinetes si sabes de que el cliente solamente va a hacer trabajo ofimático, ¿ya? Si el cliente solamente hace trabajo ofimático, utilizamos esos gabinetes. Pero ¿qué pasa si el cliente va a hacer trabajo, por ejemplo, de renderizado, de videos, o va a hacer trabajo, por ejemplo, va a virtualizar máquinas, o va a trabajar 24/7, o sea, todos los días, las 24 horas? Pues ahí necesitas garantizar un gabinete que todos los cables, el cableado pase por la parte lateral izquierda, ¿ya? O sea, que tenga un espacio que me garantice que los cables van ahí por ahí. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque debemos garantizar un flujo de aire constante. Un flujo de aire constante. Entonces, mínimo debe tener un ventilador en la parte posterior y un ventilador en la parte trasera. Mínimo. Mínimo. ¿Ok? Mínimo para eso. De preferencia, 2 ventiladores en la parte frontal y un ventilador en la parte trasera. Lo óptimo, 3 ventiladores en la parte frontal, un ventilador en la parte posterior y 1 o 2 ventiladores en la parte superior. ¿Sí? ¿Por qué? Dentro de refrigeración de los gabinetes por aire, vamos a encontrarnos dos tipos: las de flujo de aire de presión positiva y las de flujo de aire de presión negativa. ¿Cuáles son los flujos de aire de presión positiva? Son aquellos donde los ventiladores que tiene el gabinete ingresan aire desde el exterior hacia el gabinete, refrescando todo el contenido que tenemos ahí. Esos son los de flujos de presión positiva, todos. Y el aire caliente que sale por algunas rendijitas dentro del case, que siempre existen. Y la otra, que es de presión negativa, son cuando todos los ventiladores sacan o extraen aire de él, extraen todo el aire caliente, y el aire frío pues se va a filtrar por algunas rendijas que están dentro de él. ¿Cuál es el que se recomienda? Un balance entre esos dos. O sea, es recomendable siempre de que los ventiladores que están en la parte frontal chupen aire, o sea, pongan aire dentro del case. Y los ventiladores que están en la parte posterior y en la parte superior extraigan aire, boten aire. Entonces el flujo es continuo. Por ejemplo, acá les tengo un ejemplo de dónde está. Acá tenemos uno, miren. Por ejemplo, esta es una marca, ¿sí? Este gabinete tiene espacios para ventiladores, espacio para ventiladores en la parte frontal, 1, 2 o 3. El aire ingresa y por la parte posterior y por la parte superior se extrae el aire caliente. ¿Por qué? Porque térmicamente el aire, como es un gas, el gas caliente tiende a elevarse y el gas frío, como es más pesado, tiende a irse a la parte inferior. Entonces garantizamos ese flujo de aire, ¿correcto? Evitemos gabinetes cerrados. En la parte superior puede o no puede tener ahí un ventilador, puede o no puede tenerlo, pero que esté abierto, estamos garantizando que el aire caliente se eleve. ¿Por qué ya los case están viniendo con las unidades o con la ranura o el espacio para poner la fuente de poder en la parte inferior? ¿Por qué? Porque como la fuente de poder también genera calor, su ventilador interno jala aire y lo expulsa. ¿Ya? Jala aire y lo expulsa. Ya no estamos viendo pues case o gabinetes que tienen su ranura para poder poner su fuente de poder en la parte superior. Casi todos están bien en la parte de abajo, ¿cierto? Pueden notar eso. Salvo que sea una fuente antigua, pero un case antiguo, ¿no?
Muy bien, seguimos. Ya hemos elegido el gabinete entonces. Hemos elegido el gabinete según las necesidades que tiene el cliente. Ya saben, en el mercado tenemos mini torre. Las mini torres hay que ver en las especificaciones del cliente que debemos ver. Debemos ver su flujo de ventilación de aire, si es ventilado. Evitemos gabinetes con poca ventilación. Que tenga un espacio que garantice el ordenamiento de los cables. Normalmente los gabinetes de buena calidad, incluso los de menor calidad ahora, están viniendo para que los cables, el cableado, pase por la parte lateral izquierda del gabinete y deje toda la placa muy bien espaciada y para que la ventilación y el flujo de aire circule. Queremos ver un gabinete que tenga, por lo menos, que garantice que tenga un ventilador en la parte frontal y en la parte posterior, mínimo. La parte frontal jala aire frío que refresca el sistema dentro y el ventilador posterior pues bota el aire caliente. Independientemente de los ventiladores que tenga el disipador del procesador o el disipador de la tarjeta madre, o independientemente de eso. ¿Sí? Independientemente de eso. ¿Qué tamaño deben ser los ventiladores? Hace 20 años, por ejemplo, se utilizaban ventiladores de 8 centímetros de diámetro. Ahora es necesario tener mínimo pues ventiladores de 10, 12 centímetros. Si encuentras de 14, excelente, mucho mejor. ¿Ok? Ahora, existen tipos de ventiladores también. No nos vamos no les voy a detallar eso. No, acá en el curso, en el manual no lo exige. Pero sí les voy diciendo que existen tipos de ventiladores. Hay ventiladores para PC de caudal. Hay ventiladores para PC de corrientes de flujo estático, ¿ya? El de caudal lo que hace es garantiza que ingrese una gran cantidad de aire, ¿sí? El de presión estática es el que se utiliza normalmente en los radiadores como preguntaba un compañero ahí, en los radiadores, por ejemplo, de los sistemas de refrigeración líquida, ¿no? Los sistemas de refrigeración líquida ahorita son un poquito más baratos, pero yo sigo recomendando los de refrigeración por aire, ¿ya? ¿Por qué? Porque los de refrigeración líquida, por más de buena marca que tenga, por lo general duran 2 o 3 años. No duran más, necesitan ya un chequeo. En cambio, los de refrigeración por aire, son durables, ¿sí? Duran bastante. Muy bien, eso con lo que respecta a gabinetes. Hasta acá. Bien, vamos a la unidad central de procesamiento o CPU. No podemos negar que en el mercado ahorita existen dos grandes competidores para lo que es la arquitectura x86 en CPU, que son Intel y AMD. Siempre históricamente se ha dado la pelea entre ellos, ¿no? Y en estas dos últimas décadas casi siempre, sobre todo en el mercado latino, ha dominado Intel. Desde que sacó su serie Core, ¿no? Y implementó los multinúcleos, pues le han llevado largamente la ventaja en el mercado Intel respecto a los procesadores AMD. ¿Por qué es importante definir con el cliente o definir qué tipo o qué marca de procesador vamos a tener? Porque eso va a depender de qué tipo de placa vas a comprar. Porque Intel maneja un tipo de socket. Socket es el lugar donde encaja el procesador dentro de la placa. Y es distinto al de AMD. Incluso por generaciones es también distinto. Cambia. ¿Ya? Yo les mostraba el PDF de... Acá está. El PDF de esta empresa de Cooler Master. Se cerró. Ahí está, ¿no? Y ahí podemos verificar algunos de los tipos de socket que tiene Intel, ¿no? El clásico 775, todavía hay clientes que tienen este socket, ¿no? El 1150, el 1151, el 1155, el 1156, el 1366, el 2011, el 2011 versión 3, el 2066 y acá tenemos dos más todavía, ¿no? Por ejemplo, los procesadores de tercera y de segunda generación venían con el 1155,
Los procesadores de primera generación venían con el 1366. Los procesadores más antiguos, con los Pentium Dual Core, ¿no? Los 775. Y dependiendo del tipo de socket, va a depender también el tipo de tecnología que va a admitir esa placa madre. Pueden tener memorias DDR2, por ejemplo, si tienes un socket 775, puede ser que trabaje con memorias DDR2. Y si viene un cliente para decir, quiero que por favor le des un mantenimiento, no vas a decir, no, tu placa es vieja, tienes que comprar uno nuevo. No, ustedes tienen que dar el mantenimiento también. Hay placas y socket que admiten ciertas mejoras. Si viene un cliente, por ejemplo, con un socket 1366, con un procesador, tú le puedes decir, quiero más potencia, te dice el cliente, pues le puedes recomendar, hay procesadores Xeon que son admitidos en este tipo de placa, ¿no? de socket, y puedes aumentar el rendimiento de ese cliente. Y vamos por AMD. En AMD tenemos pues los sockets FM1, el 2, el 2 Plus, el AM2, el AM2 Plus, ¿no? Y todo esto es necesario ver al momento de recomendar un procesador al cliente, ¿ya? Porque de eso va a depender el tipo de placa que vas a comprar, el tipo de placa, ¿sí? ¿Qué datos debo ver en un procesador? Dependiendo de la necesidad del cliente. Mi cliente es un gamer, muy bien, necesitas un procesador con una frecuencia de reloj superior a los 3 GHz o 3 GHz mínimo. Porque necesitas velocidad, ¿no? Los juegos de ahora y los del futuro admiten 4 núcleos, y es recomendable ya que el procesador deba tener mínimo ya sus 6 núcleos de procesamiento mínimo. Tanto en Intel como en AMD, mínimo debe recomendar para una máquina que está destinada a gamer sus 6 núcleos. Para una máquina en ofimática, suficiente pues con el modelo más básico. Cada marca tiene sus modelos de entrada, ¿sí? Tiene su gama media, su gama baja, media y alta. Claramente lo podemos notar con los procesadores Core i, ¿cierto? Core i3, gama baja. Core i5, gama media. Y Core i7 y 9, gama alta. ¿Ya? Fíjense, no son modelos de entrada. Para modelos de entrada, o sea, para un trabajo ofimático básico, puedes utilizar los Pentium. Hay procesadores Pentium de esta generación, se siguen llamando así, y tienen otros nombres todavía, que tienen 2 núcleos, incluso son mononúcleos, que para el trabajo ofimático es suficiente, tanto para Intel y AMD. No olvidar, estas marcas tienen modelos de entrada, tiene de gama media, pero baja, media y alta. No confundir modelo de entrada con el gama baja. No confundirlo, por favor. Ya son distintos. Ok, bien. ¿Qué hay que ver? ¿Qué tecnologías debemos ver en un procesador? En los procesadores, gracias a la competencia, los procesadores siempre se están manteniendo la vanguardia de ¿qué? De la tecnología que tengan, de las instrucciones, ¿correcto? Hay un número que se llama IPC. El IPC en un procesador es la cantidad de procesamientos que puede ejecutar ese procesador por ciclo o por unidad de reloj. Pero usted va a ver que en la ficha técnica de un procesador no te va a nombrar el IPC, te va a nombrar el TDP, te va a nombrar la velocidad, el bus que va a soportar y un montón de detalles más que les voy a mostrar, pero no te van a nombrar el IPC, porque el IPC normalmente son pruebas que se someten a aplicativos sintéticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un benchmark, tenemos Cinebench, R15, R20 y tenemos otros más que prueban el rendimiento de un procesador, ¿ya? Hasta el CPU-Z, ¿no? Hasta el CPU-Z les voy a mostrar. ¿Conocen el CPU-Z, verdad? ¿Sí? El CPU-Z, por ejemplo, es un aplicativo que me da información respecto al procesador, la placa madre que estoy utilizando. Acá está, por ejemplo, el CPU-Z de mi máquina, ¿no?
¿Qué podemos ver acá? Si de repente tienes un clientito y te dice, mi máquina calienta mucho, ¿no? Y acá puedes ver la información de su TDP, por ejemplo, el procesador, ¿no? ¿Qué placa madre estás usando? ¿No? ¿Cuánto de memoria estás usando? Es un aplicativo pequeñito que lo puedes instalar y puedes ver información, puedes extraer información necesaria. ¿Cuántos cores tiene? ¿No? ¿Cuántos procesadores tiene? En el caso mío, mi placa tiene 2 procesadores. ¿Ok? Entonces, esa información es muy importante que usted requiera antes de hacer un diagnóstico, cuando uno va a hacer un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, pero cuando uno va a adquirir una máquina, cuando uno va a comprar una máquina, tienes que definir cuántos núcleos va a tener tu procesador, a qué velocidad va a ir tu procesador, qué tecnologías va a admitir tu procesador. ¿Sí? Tu procesador va a tener video integrado o no va a tener video integrado. Si va a tener video integrado, entonces no es necesario que recomiendes una tarjeta de video a tu cliente, si solo va a hacer, por ejemplo, trabajo ofimático, que es lo que normalmente te venden acá en el mercado local. En el mercado local normalmente nos venden procesadores con video integrado, ¿no? En la serie de AMD se llaman APUs, por ejemplo, ¿correcto? En la gama alta de Intel no tiene, ¿no? En la gama media baja algunos modelos sí lo tienen, otros no lo tienen. Entonces hay que ver esa información y explicarle al cliente. Si de repente vas a recomendar un procesador que tenga 4 núcleos, 8 hilos de procesamiento, que va a estar a 3,8 GHz, pero no tiene video integrado, vas a tener que decirle al cliente, vamos a tener que comprar una tarjeta de video adicional. ¿Pero por qué? Y le explicas el por qué. ¿Ok? ¿Qué es mejor? ¿Más núcleos? ¿No? Más velocidad, es dependiendo de la necesidad, ¿ya? Dependiendo de la necesidad. Mucho tiene que ver el IPC del procesador. Mucho tiene que ver el IPC del procesador. Ahorita uno de los procesadores para trabajo multitarea, por ejemplo, es el de AMD, ¿no? El Threadripper, que algunos tienen 16 núcleos, incluso hay esas que tienen 32 núcleos, una bestialidad, ¿no? 32 núcleos. Obviamente pensado pues para estaciones de trabajo, donde van a hacer multitareas, donde imagínense ustedes en un estudio que constantemente está editando videos en 4K, están renderizando, donde muchos trabajan al mismo tiempo, donde comparten información a alta velocidad. Pues en ese tipo de situaciones necesita ese tipo de máquinas, ¿no? Obviamente aquí en el mercado local es casi imposible que alguien requiera esas capacidades. Primero porque no le va a alcanzar el presupuesto, son muy costosas. Y segundo porque no tenemos acá ese tipo de tareas, ¿no? Entonces, resumiendo, procesador, ¿qué datos debemos ver? ¿Qué marca vamos a comprar? ¿Cuántos cores va a tener? O sea, ¿cuántos núcleos? ¿Qué velocidad tiene? Y lo más importante también es acá en la selva, el TDP. ¿Cuál es el calor que desprende en energía ese procesador? Y dependiendo de eso, vas a comprar o vas a recomendar un disipador térmico. ¿Ok? Dependiendo del TDP del procesador, vas a recomendar un disipador. No es igual pues un Core i3 que un Core i9, ¿cierto? No es igual un Core i3 que un Core i9. Vamos a ver un Core i9, el de 10ª generación, y está por salir la 11ª, ¿no? Está por salir la 11ª. Vamos a ver la ficha técnica. En esta página visualizamos la ficha técnica de todas las familias de procesadores Intel, por ejemplo, ¿no? Ustedes están viendo ahí, este procesador, por ejemplo, está pensado para desktop, equipos de sobremesa. Este es el código del procesador, un Core i9 de 10ª generación, el 10900K. Esta letra del último es importante. Si termina en K, o en otra letra más que van a ver por ahí, quiere decir que este procesador se puede overclockear. ¿Qué es eso? O sea que podemos aumentar la frecuencia del procesador, hacerle más rápido, ponerle más caña, ponerle más picante, siempre y cuando la placa madre te lo permita. Ya vamos a llegar a la placa madre, porque algunas placas madres permiten, pero de repente no tienen la disipación necesaria y vas a terminar quemándote la placa madre. ¿Cuándo fue lanzado?
¿Cuál es la litografía? Por ejemplo, este procesador está hecho a 14 nanómetros. 14 nanómetros. Imagínense la segunda generación de los procesadores Core i, Core i3, Core i9, la segunda generación eran de 32 nanómetros, ¿no? La de tercera generación eran de 22 nanómetros. Miren a cuánto estamos ahora, 14 nanómetros, ¿no? Hay una empresa que queda en Taiwán, que es la que está haciendo ahorita los carriles o la circuitería para procesadores más pequeños, que es 7 nanómetros. La 11ª generación de Intel se dice que va a salir a los 10 nanómetros. Vamos a la espera, ¿ya? ¿Por qué más pequeño? Cuanto más pequeño se pueden meter más transistores dentro de un procesador, y los transistores son los que hacen pues posible su potencia de ellos, ¿no? ¿Cuánto está su precio? Bueno, relativo es esto. ¿Cuántos núcleos tiene este procesador? 10 núcleos y 20 hilos. ¿Cuál es su frecuencia básica? 3,7 GHz. 3,7 GHz. ¿Cuál es su frecuencia máxima? En este caso, la frecuencia turbo máxima es de 5.3 GHz. Puede llegar a 5.3 GHz. Ojo, pero este número tiene un truco. ¿Cuál es el truco? Si bien es cierto, acá vemos que tiene 10 núcleos, pero no todos sus núcleos alcanzan esta velocidad. Y acá nos explica. La frecuencia turbo máxima, la frecuencia máxima que es de solo un, ¿no? Que de un solo núcleo. De un solo núcleo. En muchos casos, un núcleo es el que alcanza esta frecuencia, la máxima. ¿Por qué, profe? Porque imagínense ustedes, si todos los núcleos estarían a esa velocidad, lo que pasaría es que incrementarías el calor, ¿no? Y tendrías un procesador que se estaría quemando. Su memoria caché es de 20, la velocidad del bus es 8 GHz por segundo, ¿no? La frecuencia turbo, ¿qué quiere decir la frecuencia turbo? Los mejores núcleos, ¿no? Los mejores giran a esto. Y aquí está también el dato del TDP. Este tiene un TDP de 125 watts. Entonces quieres que buscarte un disipador mínimo de 150. ¿Sí? 150 de 130. Con 130 estarías al tope. Este dato tienes que ver. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el TDP del procesador cuando se está usando al mínimo? 95, no dice acá. Y otros datos más, qué tipo de memoria RAM dispone o admite, ¿no? Este procesador, por ejemplo, trabaja a dual channel. Hay otros procesadores como por ejemplo los Xeon que trabajan a quad channel, ¿no? Y otro tipo de procesadores que trabajan a quad channel y también a octa channel, ¿no? Vamos a explicar más detalle eso cuando llegamos a la parte de memoria RAM. El máximo ancho de memoria que trabaja es de 45,8 GB por segundo y no admite memorias de tipo SC. Las memorias de tipo SC son las que normalmente utilizan las de tipo servidor. Los procesadores de tipo servidor normalmente admiten este tipo de memorias SC, memorias con registro. Y fíjense, este procesador sí tiene gráficos integrados. Entonces, si usted recomienda este procesador y el cliente tiene el dinero suficiente, le puede decir no vas a necesitar una tarjeta gráfica porque este viene con gráficos integrados. Pero si es un gamer, obviamente necesitarías un gráfico adicional. Y hay más datos que del procesador, ¿no? ¿Qué tipo de socket trabaja? Trabaja con el socket LGA 1200, por ejemplo. Este es muy importante también porque dependiendo del tipo de socket vas a elegir el modelo del disipador térmico. No todos los disipadores térmicos trabajan con ciertos sockets. Esta es la temperatura que puede llegar a 100 grados centígrados antes del estrangulamiento térmico y algunas otras tecnologías más, ¿no? Estas son más precisiones. Por ejemplo, si el cliente va a hacer máquinas virtuales, mínimo tienes que buscar estas tecnologías, las tecnologías de virtualización de Intel y activarlos en la placa madre. Muy bien.